El pasado 22 de agosto se conmemoró los 3 años del asesinato de Macarena Valdés. El llamado de Rubén Collío era claro: visibilizar el asesinato empresarial del que había sido víctima la madre de sus hijos y llenar en Santiago el Museo de la Memoria de música, cultura y denuncia. Por otra parte, desde el hogar La Buen Mapo en Padre Las Casas se realizaría un conversatorio con Rubén Collío y abogadas de la causa, en donde se hablaría sobre extractivismo y el rol de las mujeres en la defensa del Ñuque Mapu, para dar paso a un acto cultural en el que participarían diversos artistas de la zona. Desde los medios libres se realizaría una transmisión radial colaborativa para que el mensaje de Santiago y Temuco se escuchara en todo Chile. A esta convocatoria se unió una treintena de medios de todo Chile, Argentina y Guatemala. Horas antes de comenzar la actividad, se realizaba una marcha pacífica por el centro de Temuco hacia la Intendencia. ¿Qué pasa cuando uno ejerce sus derechos pacíficamente en este país? Esto es el Estado de Chile y complicidad con Carabineros. Así, esto es Carabineros de Chile. Esto es Carabineros de Chile. ¿Tú crees que vamos a confiar en ustedes si mataron a su compañera en su propia casa? ¿Ah? Cuidado. ¿Qué pasó? Tanto en Temuco, desde las 14 horas, como en Santiago, durante la represión, las comunicaciones de las que dependíamos para transmitir estaban caídas e impedían realizar normalmente nuestra cobertura colaborativa. Pese a todo, la conmemoración debía realizarse. Y los chanchos en el trigo, conflictos, estos años en el poñi, motriltos, estos puercos no conocen cercos, golosos, así ellos son. Y hace años me vienen negando mi color y mi raíz, porque ser mapuche está mal en este país. Del cultura solo queda el cuero triste, pero no me importa porque yo lucho por revivir mi lengua que aún persiste. A nuestra Ñuque Mapu la siguen devastando con sus termoeléctricas, hidroeléctricas, pisciculturas, torres de alta tensión, carreteras eléctricas y las mineras. Ay, me pierdo otra vez, te miro de reojos pa' ver qué vamos a hacer. La biencita, yo te quiero. Si no me das tu cariño, yo me muero. La biencita, yo te quiero. Si no me das tu cariño, yo me muero. En Santiago, a las 20:50 aproximadamente, se da inicio al pasacalle que convocó a más de 300 danzantes y músicos, que luego de realizar un breve trayecto, llegarían a la explanada del Museo de la Memoria para cerrar la jornada que se estaba desarrollando. En paralelo, Banda Conmoción hacía su aparición en el escenario. En ese momento, se comienza a escuchar los estruendos de las bombas lacrimógenas que Carabineros disparaba sin criterio a danzantes, músicos y minutos después al público que estaba en el museo. El día de hoy había una manifestación pacífica, recordando a Macarena. Había una manifestación pacífica, íbamos a transitar por la vereda en rumbo a la plaza que está al lado de la Intendencia. Pero fuimos víctimas una vez más, fuimos ingenuos una vez más, creímos en la palabra del traidor, creímos en la palabra de los perros, en la sonrisa del perro. Cobarde, Geldres, eres un cobarde, no tienen honor, no tienen honor, no respetan su palabra, son peor que perros asesinos, son perros adiestrados. Cortaron el tránsito, ellos cortaron el tránsito, incitando a que la gente bajara de las veredas para tener la excusa para reprimirnos, para tener la excusa para detenernos y encarcelarnos.
Hay un Peñi que está con una herida en su cabeza, con 10 puntos en su cabeza. Lo detuvieron en la vereda. A un Peñi que lo detuvieron por el hecho de tocar chuchuca. Son unos cobardes, cómplices del asesinato de Macarena. Son asesinos. No se les puede creer. Hemos tenido paciencia hasta ahora. Exigimos justicia. Reclamamos y exigimos justicia. No pedimos nada más. La verdad ya la sabemos y la tenemos tremendamente clara. La verdad es que a la negra la mataron. Una vez más, la violencia de Carabineros de Chile opacó una jornada que se había preparado durante meses desde la autogestión y la solidaridad, desde la convicción de saber que a la negra la mataron y que ella y su familia merecen justicia. Hola, me presento, mi nombre es Alexis, soy el hijo mayor de Rubén y de Macarena. Y de mi parte también quería darle las gracias por el apoyo hacia la familia, el cariño. De verdad les agradezco de corazón. Y eso. Voy a interpretar 3 piezas hoy. La primera de ellas es El Noi de la Mare, que al menos para mí es el mejor tema de guitarra que expresa el lazo entre una madre y un hijo. Así que El Noi de la Mare. Les agradecemos como familia que hayan hecho el esfuerzo de acompañarnos hoy día acá. Le agradecemos que nos hayan acompañado durante estos 3 años. Han sido 3 largos años de reclamar que se haga justicia. Han sido 3 largos años de exigir que toda una tropa de incompetentes y de ineptos hagan su trabajo. Han sido 3 años de reclamar que a la negra la asesinaron por atreverse a levantar la voz y a decir la verdad. Han sido 3 años en los que hemos recurrido en más de una ocasión a ustedes a pedirles que nos ayuden a juntar dinero para pagar peritajes hasta que logramos demostrar que a la negra la asesinaron. Y ahora seguimos esperando, seguimos reclamando justicia, recordando a Macarena.